se ve al Papa que llega hasta la sede, desde donde impartirá la catequesis y saludará primero a los peregrinos. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con un relator dice que ahora da comienzo a la audiencia, que el Papa la introducirá con una bendición y el saludo litúrgico. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Que la paz esté con vosotros y con tu espíritu, respondió el pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, antes de que viniera la fe estábamos cautivos, prisioneros de la ley, en espera de la fe que debía revelarse. La ley entonces nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo y para que, por la fe en Él, seamos hechos justos. Pero apenas llegó la fe, ya no dependíamos de tal guía. Palabra de Dios. Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. San Paolo, innamorato di Jesucristo, San Pablo, enamorado de Jesucristo, porque él había entendido bien qué era la salvación. Nos ha enseñado que los hijos de la promesa, es decir, todos nosotros, justificados por Jesucristo, no están bajo el vínculo de la ley, sino llamados al estilo de vida arduo en la libertad del Evangelio. Pero la ley existe. Pero existe de otro modo. La misma ley, los 10 mandamientos, pero de otro modo. Porque por sí misma no puede justificar una vez que ha venido el Señor Jesús. Por eso, en la catequesis de hoy, yo quisiera explicar esto. Y nos preguntamos, ¿cuál es, según la carta a los Gálatas, el rol de la ley? En el pasaje que hemos escuchado, Pablo sostiene que la ley ha sido como un pedagogo. Es una bonita imagen, una imagen que hemos hablado en la audiencia pasada, una imagen que merece ser comprendida en su auténtico significado. El apóstol parece sugerir a los cristianos dividir la historia de la salvación y también su historia personal. Son 2 momentos. Antes de haberse hecho creyentes en Cristo Jesús y después de haber recibido la fe. En el centro se pone el evento de la muerte y resurrección de Jesús, que Pablo predicó para suscitar la fe en el Hijo de Dios, fuente de salvación. En Cristo Jesús nosotros somos justificados. Somos justificados por la gratuidad de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, a partir de la fe en Cristo, hay un antes y un después. Un antes y un después respecto a la ley. La ley está, los mandamientos existen, pero antes de la venida de Jesús y después de Jesús. La historia precedente está determinada por estar bajo la ley. Iban por el camino de la ley, quien iba por ese camino se salvaba. La sucesiva va vivida siguiendo el Espíritu Santo después de la venida de Jesús. Es la primera vez que Pablo utiliza esta expresión, estar bajo la ley.
El significado subyacente conlleva la idea de un sometimiento negativo, típico de los esclavos. Es estar bajo, sometido. El apóstol lo explicita diciendo que cuando uno está sometido por la ley, se está como vigilado o cerrado, una especie de custodia preventiva. Ese tiempo, dice San Pablo, ha durado mucho, desde Moisés hasta la venida de Jesús, y se perpetúa hasta que mientras se vive en el pecado. La relación entre la ley y el pecado será expuesta de forma más sistemática por el apóstol en su carta a los romanos, escrita pocos años después de la de los Gálatas. En síntesis, la ley lleva a definir la transgresión y a hacer a las personas conscientes del propio pecado. ¿Has hecho esto? Los mandamientos, la ley dicen esto, entonces estás en pecado. Es más, como enseña la experiencia común, el precepto termina por estimular la transgresión. Así escribe en la carta a los romanos, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente, como estábamos prisioneros, hemos quedado ahora emancipados de la ley. ¿Por qué? Porque ha venido la justificación en Cristo. Pablo fija su visión de la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Y la fuerza del pecado, la ley. Un diálogo. Estoy bajo la ley. Con la puerta abierta al pecado. Con la puerta abierta al pecado. En este contexto, adquiere un sentido pleno la referencia al rol pedagógico desarrollado por la ley. El pedagogo que te lleva donde está Jesús. En el sistema escolar de la antigüedad, el pedagogo no tenía la función que hoy nosotros le atribuimos. Es decir, la de sostener la educación de un chico o una chica. No. En esa época se trataba de un esclavo que tenía el encargo de acompañar al hijo del amo y después traerlo a casa, donde iba el maestro, y luego acompañarlo a casa. Así tenía que protegerlo de los peligros y vigilarlo para que no asumiera comportamientos inadecuados. Su función era más bien disciplinaria. Cuando el joven se convertía en adulto, el pedagogo cesaba sus funciones. El pedagogo al cual se refiere Pablo no era un enseñante. Él era el que lo acompañaba a escuela, lo vigilaba y luego lo traía a casa. Referirse a la ley en estos términos permite a San Pablo aclarar el papel que esta jugó en la historia de Israel. La Torá, la ley, había sido un acto de magnanimidad por parte de Dios con su pueblo. Después de Abraham, la otra cosa grande era la ley, para tener el camino abierto para ir adelante. Ciertamente había tenido funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había protegido a su pueblo, lo había educado, disciplinado y sostenido en su debilidad. Sobre todo, la protección delante del paganismo. Había muchas actitudes paganas. El único Dios, bueno, ya los ha puesto en camino, y confiar en la bondad del Señor.
Certamente, come ho detto, aveva avuto Como he delle dicho, funzioni restrittive. tenía funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había protegido a su pueblo, lo había educado, lo había disciplinado y lo había sostenido en su debilidad. Es por esto que el apóstol se detiene sucesivamente al describir la fase de la minoría de edad. Y dice así: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. También nosotros, y de igual manera, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. En resumen, la convicción del apóstol es que la ley posee ciertamente su propia función positiva: llevar como pedagogo avanti, ¿no? Como pedagogo adelante. Pero una función limitada en el tiempo. No se puede extender su duración más allá de toda medida, porque está unida a la maduración de las personas y a su elección de libertad. Una vez que se alcanza la fe, la ley agota su valor propedéutico y debe ceder el paso a otra autoridad. ¿Esto cosa vuol dire? ¿Qué quiere decir esto? Que ha terminado la ley. Que nosotros podemos decir, creemos en Jesucristo y hagamos lo que queremos. No, los mandamientos existen, pero no nos justifican. Lo que nos justifica es Jesucristo. Los mandamientos se deben cumplir, pero no nos dan la justicia, la gratuidad de Jesús. El encuentro con Jesús es el que nos justifica gratuitamente. El mérito de la fe es recibir a Jesús. El único mérito, abrir el corazón. ¿Y qué hacemos con los mandamientos? Observarlos. Pero más como una ayuda para encontrar a Jesucristo. Esta enseñanza sobre el valor de la ley es muy importante y merece ser considerada con atención para no caer en equívocos y realizar pasos en falso. Nos hará bien preguntarnos si aún vivimos en la época en que necesitamos la ley, o si en cambio somos conscientes de haber recibido la gracia de habernos convertido en hijos de Dios para vivir en el amor. ¿Cómo vivo yo? Con el miedo. Si no hago esto, voy al infierno. O vivo con esa esperanza, con esa alegría de la gratuidad de la salvación en Jesús. Esa es una hermosa pregunta. ¿Desprecio a los mandamientos? No. Los observo, pero no como algo absoluto. Por lo que me justifica Jesucristo. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos ayuda a responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de la ley
En su respuesta considera que hay dos tiempos en la historia de salvación y también en la propia historia de cada uno. En un primer periodo éramos como los niños, estábamos dominados por las pasiones, la debilidad de la carne y por tanto necesitados de un guía, alguien que nos llevara y nos trajese y nos impidiera meternos en problemas. Ese era el papel de la ley y era la bondad de la ley. Pero San Pablo añade que la ley, además de sostenernos en ese combate, también pone de manifiesto nuestro sometimiento. En un segundo periodo, Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte con su muerte y resurrección. Y la ley puede dejar paso a la libertad de los hijos de Dios. Ya no estamos sometidos a ella. Sin embargo, esto implica un estilo de vida comprometido en el que nos hacemos conscientes de la gracia de ser hijos de Dios, para vivir en el amor de forma adulta. Es decir, la ley ya no es absoluta, sino que los mandamientos nos ayudan, pero para aquello, para vivir en la libertad, vivir en el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse interpelar por esta pregunta que nos ha suscitado San Pablo. ¿Estamos todavía bajo la ley como esclavos o hemos alcanzado ya la madurez para abrazar con convicción a Jesús y al proyecto de amor que el Padre reserva para cada uno de nosotros? Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nosotros desde aquí os agradecemos el habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros Soraya García, Eduardo López y Javier Lozano, en el micrófono Betty Marchetti, os invitamos a seguir con nuestra programación. Buenos días y hasta el próximo miércoles.